Amables amigos, saludos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Nosotros estamos aquí otra vez ante todos ustedes a través del canal 22 y 52 también para desarrollar el programa de este día, de primera hora, el matutino. Es interés compartir con todos ustedes lo principal que ha acontecido aquí en la República Dominicana y el resto del mundo. Siempre con reportajes, entrevistas, opiniones, comentarios, noticias, artes, siempre con el interés de que usted se mantenga bien informado. A todos ustedes les decimos que nos ven en el exterior a través de Televisión Dominicana, como también en nuestro canal diferido de YouTube, Primera Hora TV, así se llama. Cuando usted accese a Primera Hora TV, nosotros queremos que usted comparta con todos sus contactos nuestros espacios. También que le digan que me gusta, que le den like y que usted pueda suscribirse. Nosotros deseamos eso de ustedes. Señores, nosotros tenemos aquí, como de costumbre, y gracias a Dios, para que haga su intervención acostumbrada con sus opiniones y sus comentarios, a Santiago Cuesta y Curi, con K de kilómetro. Gracias. Cuesta, ¿cómo tú estás? Dime, Bueno, ¿cómo sí. va todo? ¿Cómo están las actividades? Bueno, lo más tranquilo, Tu política, que te gusta tu política. sí, porque hoy voy a Como hablar dice, un yo quiero poquito. decirle a Radamés Mejía, Cuesta Curi es un hombre de la política. Por eso que tú ves que yo generalmente muchas veces que me voy a hacer mi comentario por los problemas de la sociedad, lo que a la gente le compete, ¿no? Los hospitales, el transporte, los problemas, la cotidianidad de la gente, no es con el objetivo de que él sea meramente político, pero Santiago Cuesta Curi lo que le gusta su programa político, él le gusta eso y eso es lo que le da seguimiento. Y como somos dos en el programa, Es el equilibrio. tú tienes que ayudar a Cuesta Curi con su política, pero yo te salto con cualquier otra cosa. Tú me ves a mí hasta hablando hasta de la inseguridad, una cosa terrible en el ser humano que le quita la tranquilidad. Así es que no creo que tú tengas que publicar que nuestro programa es meramente político, porque Cuesta Curi generalmente no habla de política. Tú debes hacer lo posible de entrar a YouTube y por lo menos me buscas a mí y tú verás que no siempre yo trato los temas políticos, sino los problemas de la sociedad. No me siento mal que tú hayas publicado eso. No bajo ninguna circunstancia, nos alegra mucho porque realmente nos ve. Y eso está muy bien. Pero la gente que reaccionó también a tu comentario, yo también le digo lo mismo. O sea, nosotros no tenemos problema en ser un programa político, no tenemos problema con eso. Pero como generalmente intervenimos dos personas aquí, no siempre nosotros hablamos de política. Por lo menos sí sabemos, el tema, Santiago Cuesta Curi es solo político. El tema será, tú me ves a mí y tú, si chequeas, te das cuenta que no siempre yo hablo de política. Por lo tanto, te digo esto porque no quiero que encasille el programa. El programa político primera hora. No. Nosotros somos un programa político, lo que pasa es que los temas políticos son de la actualidad y generalmente Santiago Cuesta Curi lo trata. Es eso, pero nosotros no somos honestamente un programa de política porque tú ves aquí, tú ves de todo. Porque si tú ves noticias, no porque necesariamente un programa político. Si tú ves farándula, no porque necesariamente son un programa político. Si tú ves efemérides, no porque solamente son un programa político. O sea, Y la palabra de Dios. y entonces, si tú ves lo que nadie tiene al comenzar un programa aquí en este país, creo yo, un mensaje con la palabra de Dios. O sea, yo creo que, como te dice la salvedad, creo que debe ajustar eso ahí. Pero si fuésemos un programa político realmente, no tuviera problema en contestarte de que seamos un programa político o no. Pero primero no es un programa netamente político, a pesar de que Cuesta Curi, que es el que inicia el comentario, porque yo presento el programa y todo lo otro, tú oyes mi voz. Parece que la parte que tú ves es la parte de Cuesta Curi. Y parece que eso tú crees entonces que el programa
es la mañana entera de política, pero no es así. Pero gracias a nuestro querido amigo por realmente utilizar sus 18,000 y pico de personas que tiene en sus redes para hacer mención de nuestro programa a Primera Hora. Señores, primero antes de responder esa parte, también déjame darle gracias a Dios Todopoderoso, a nuestro hermano mayor Jesucristo, que bendice a todos los dominicanos que viven fuera, que son responsables en gran medida de la sostenibilidad económica de este país, al igual que los de aquí, y a este equipo maravilloso. Bueno, yo lamento que él piense de esa manera, pero también me satisface que él reconozca que aquí se habla de política. Obviamente los problemas sociales que afectan a esta sociedad son en el 99.9% por razones políticas. Y si las razones políticas no se detectan, se desglosan, se articulan y se hace referencia de ellas, pues es imposible que esta sociedad pueda generar los cambios que a lo mejor tú deseas, y que piense que con farándula, con muñecas, porque todo lo que afecta en el aspecto de la salud de la República Dominicana es como consecuencia de la irresponsabilidad política. Lo que hoy afecta a la escuela, que es sorprendente que este nuevo ministro de Educación no haya generado las condiciones adecuadas con los recursos disponibles para que el año escolar iniciara con tanto déficit en el aspecto de asistencia como corresponde las normas y el 4%, de que nuestros niños y niñas y adolescentes en las escuelas pues fueran al primer día de clase con su uniforme, con sus textos, con sus zapatos, y que el desayuno, el almuerzo y la merienda esté ajustada ya al inicio. Nada de eso se ha dado. Hay muchísimas escuelas que ni han iniciado por esos problemas. Entonces, eso se debe a lo político. ¿O no es así, gente? A menos que yo piense que... A la incapacidad. Que la incapacidad y la irresponsabilidad de políticos en el país. Entonces, yo, que me gusta la historia y soy político, para su información, aparte de profesional en áreas, estoy aquí para tratar de que las cosas políticas negativas mejoren. Entonces no la puedo ocultar, pero está bien. Mira, Genchi, y casualmente tengo que hacerlo de manera política, lo que voy a hablar, porque la nación dominicana está padeciendo de una irresponsabilidad política en el más alto nivel. Pero a eso tú tienes que agregarle la variable de quiénes han sido responsables para que el nivel político del país en los últimos 53 años, después de una fatídica guerra civil, como consecuencia de la incapacidad y la irresponsabilidad política, empresarial y eclesiástica, generadora de la Guerra de Abril de 1965. No fueron otros, la sociedad dominicana ni el pueblo tuvo que ver con la Guerra de Abril. Fue la corrupción, fue la incapacidad de los políticos, derrocamiento de voz, triunvirato, Donald Rey Cabral, un corrupto por naturaleza, y quienes estaban con él, militares irresponsables, y ni hablar de los empresarios de esa época y de la iglesia que se hizo de la vista gorda. ¿Qué trajo? Muerte. ¿Y qué pensamos nosotros después de la Guerra de Abril? Bueno, que no íbamos a tener ni a padecer de esas cosas. ¿Y cómo hemos vivido políticamente después de la Guerra de Abril? ¿Cuál ha sido el nivel de irresponsabilidad que han tenido los principales actores de conservar el sistema democrático, de permitir que los dominicanos y dominicanas tengan cierta holgura
y libertad, de tranquilidad y de paz. Bueno, ¿por qué no se ha logrado eso? Por la confabulación de sectores, amplios sectores del empresariado y de las iglesias. Anteriormente, el monopolio de la Iglesia Católica, que se confabulaban con los gobiernos de Balaguer, a sabiendas, empresarios y iglesias, de que el gobierno de Balaguer de los 12 años era una masacre con la juventud y que había corrupción de la cual ellos se beneficiaban. No le importaba al pueblo. Razones por las cuales en 1984, ante el ímpetu de imponernos por primera vez el FMI en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, después de una Semana Santa, en abril de 1984, los impuestos, el famoso ITEBI, famosa transferencia de bienes industrializados, generó muertes que pudieron haberse evitado si empresarios de la iglesia se hubiesen puesto del lado del pueblo y hubiesen conversado con el presidente Jorge Blanco de que era imposible hacer eso, que las circunstancias no eran las adecuadas, como se hizo en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, y no lo permitió, porque sabía que iba a venir una poblada. ¿Cómo existió? Había necesidad de que murieran cientos de dominicanos en esas circunstancias, auspiciada por el PLD y el Partido Reformista, para lanzar gente a las calles en protesta, porque tampoco se va a ocultar eso. Y eso tenía el conocimiento y el consentimiento de empresarios y de iglesia. Los 10 años de Balaguer, los robos de las elecciones, todo eso ha sido parte en donde envuelve iglesias y empresarios conscientes que lo que está haciendo el gobierno de turno en ese momento es ilegal. Sin embargo, se sientan a la mesa a degustar el sacrificio de la sociedad, asumiendo irresponsabilidad, al igual que los políticos. Y esto ha ido de menor a mayor, porque ahora no solo es la irresponsabilidad de gran parte de la Iglesia Católica, que también tuvo que ver nuestro cardenal, hoy enfermo, y arzobispo metropolitano, Nicolás de Jesús Rodríguez, como también tuvo que ver en muchos aspectos Monseñor Agripino Núñez Collado y otros más jerarcas de las iglesias, con excepciones de aquellos obispos que siempre han estado del lado de la sociedad. Y pocos empresarios, porque también hay empresarios que han estado del lado de la sociedad, pero la gran cúpula empresarial ha sido siempre confabuladora de la irresponsabilidad de los gobiernos. En el de Balaguer, en el de Hipólito, en el de Leonel, en el de Trujillo, y en todos los gobiernos existe esa mano irresponsable, consciente de lo que se vive y se tropea al ciudadano. Todavía no se ha madurado, ni en las iglesias, porque ahora se han sumado las iglesias protestantes, las evangélicas, con sus grandes pastores, también auspiciadores de la corrupción de los gobiernos y de la inestabilidad social, porque cuando se suman a decisiones irresponsables de los gobiernos, también se suman contrarios a la sociedad y a sus mismos feligreses, a los cuales ellos predican. Entonces hemos ido creciendo en eso y cada vez más es más abultada la situación que vive la nación dominicana. Hoy nos quejamos todos de que no hay seguridad ciudadana. Hoy nos quejamos todos de que en la República Dominicana hay muchas drogas, mucha prostitución, mucho irrespeto,
¿quiénes han construido la sociedad que tenemos? Políticos, empresarios y eclesiásticos. Son los que conducen las naciones. Y es a ellos que se le ha ido de la mano por la ambición del dinero. No es a los infelices, no es a nuestra clase media, luchadora, trabajadora, que nos levantamos día a día, y aquellos de los pequeños negocios a levantar su familia con dignidad, para ir a una iglesia protestante y católica, a que quienes la dirigen sean sus peores enemigos. Para ir a comprar y ver cómo los empresarios nos venden la basura, nos engañan, nos alteran los productos, nos venden medicamentos falsos. Y no lo sabe el sector empresarial y las iglesias. ¿O acaso el doctor más prominente de la República Dominicana, José Joaquín Puello, no le dijo a este país, a ustedes, a la iglesia, a los empresarios y a los políticos, que el 90% de los medicamentos que se venden en este país son falsos y no sirven? Fui yo que lo dije. ¿Qué voz más autorizada para denunciar ese tipo de atropello? No saben los empresarios del CONEC y las iglesias que en Moca está la mayor fábrica de falsificación de medicamentos. No lo saben ellos. No lo saben las iglesias y el CONEC y los demás empresarios que este país está lleno de droga. No saben los empresarios, al igual que las iglesias, que quienes están en el Congreso de la República y muchos ministros son corruptos y violadores de los derechos humanos. No saben los empresarios y las iglesias que este país está lleno de banca de apuestas. No lo saben, y que es un daño para el crecimiento moral de esta sociedad. No saben nuestros empresarios y eclesiásticos que este país, el gobierno de este Partido de la Liberación Dominicana, ha llenado este país de haitianos, y de los cuales ellos mismos son defensores, empresarios y eclesiásticos en una buena parte. No saben ellos el daño que representa las enfermedades infectocontagiosas producidas por los haitianos, como desglosó mi hermano Henchi ayer, con el SIDA y otras enfermedades. No lo saben ellos. Eso se llama irresponsabilidad colectiva en un país en contubernio entre políticos, empresarios y eclesiásticos. Levantar esta sociedad no se debe ni se puede sobre esas bases. Nos afecta a todos, aún a ti, Pedro Brache del CONEC, aún a ti, Monseñor Osoria, arzobispo metropolitano, al señor Willy Paz, al señor Molina, Ezequiel Molina. ¿O acaso ustedes no viven en República Dominicana? No lo saben. ¿De dónde sale la destrucción de la sociedad? ¿Por qué nuestros jóvenes en nuestros barrios solo piensan en dembow y en droga? ¿Quién los llevó ahí? Llegaron solos. La droga llega solo a los barrios. No saben los empresarios, los políticos, la iglesia, cómo es el trasiego de la droga. No saben ellos la existencia de todo el que vende droga. No se sabe eso. El silencio, el contubernio, es lo que está hundiendo el país. Porque el silencio es el mayor daño a una nación. Es la mayor irresponsabilidad moral que puede tener un ser humano cuando calla, cuando oculta. Y peor aún, cuando actúa en consecuencia. Ya la República Dominicana está viviendo unos momentos difíciles, un gobierno sin rumbo, un gobierno que no tiene control de nada.
y en el cual los grandes empresarios se sientan a las mesas con este gobierno a disfrutar del manjar, del atropello de la sociedad, que en consecuencia es el mismo que va camino hacia ellos. Después de Monseñor Osoria levantarle la moral a la sociedad, asumiendo responsabilidad, fue y vendió su concepto al Palacio Nacional. ¿Acaso la sociedad no se dio cuenta que Benito Ángeles, portador de ese mensaje corruptelo, hizo posible que cambiara de actitud el arzobispo metropolitano y que después saliera a darle boche a aquellos que comunicamos lo que él mismo había dicho? ¿Puede esta sociedad ver con auguro y beneplácito nuestro sector empresarial sentarse a hacer ruedas de prensa para hablar de la espléndida bonanza que tendrá Punta Catalina, incluyendo a Monseñor Agripino Núñez Collado? Una sociedad consciente del robo que ha salido a la luz pública de Punta Catalina, y que decir que esa auditoría era justa y correcta, y donde estaba también Percio Maldonado, donde estaba la Finju, donde estaban todos, el más alto nivel de la sociedad en términos económicos, diciéndole al país que todo estaba bien. Y no hay luz, hay corrupción. ¿Con qué cara pueden decirle estos mismos a esta sociedad que andamos bien? Pueden sentarse ellos mismos, esos que se juntaron, esa famosa comisión de prestigio, deslucida, irrespetuosa, irresponsable, como actuó de frente y de cara a una sociedad que no puede borrar de su mente las mentiras que ustedes acuñaron en la voz del señor Pedro Bache sobre Punta Catalina. ¿Podemos nosotros seguir viviendo engañándonos? ¿Acaso el presidente de la República, cuando llegó al día siguiente a la presidencia de la República y visitó su provincia natal, San Juan de la Maguana, le dijo a esta sociedad que le habían entregado un maletín lleno de facturas, aluciendo que los 8 años de gobierno de su partido y de Leonel Fernández solo habían dejado facturas sin pagar? Y que ahora cuando él se vaya, no serán facturas lo que encontraremos, sino los alguaciles llevando la notificación, ya no de los maletines, sino de las deudas impagables que tenemos. Eso es lo que va a dejar Danilo Medina a este país: 57,000 millones de deuda, y en la que han sido parte hegemónica Iglesia y también los empresarios, que cuando se reúnen con el presidente todo está bien, conscientes ellos mismos del deslizamiento de una moneda que no la vamos a aguantar el próximo año, porque el que llegue no va a ser un mago. Y peor aún, estos mismos empresarios apoyando y la iglesia a que Gonzalo Castillo sea presidente por disposición de Danilo Medina, una persona inepta totalmente para dirigir un país. Y muestra de todo eso son las preguntas que le han hecho, y ahora que todos conocemos que su capacidad política y estadística es muy limitada, y no quieren vender a través de la prensa, que son empresarios también, una imagen y una condición de alguien que no la tiene para dirigir esta nación. Son los empresarios y la iglesia que le permitieron al gobierno y a la Junta Central Electoral
gastar 40 millones de dólares para luego votarlo. Y ahora le permiten a esto invertir 20 millones de dólares que también van a generar disturbio e incoherencia. Eso no es una irresponsabilidad que debemos de corregir. Ya lo hicieron. ¿Hasta cuándo seguirán haciéndolo? Y ahora no se están dando cuenta los empresarios, el país, los políticos, pero más los empresarios que los políticos, porque los políticos no ven nada más que sus fortunas de la corrupción. Un país que le permite la banca depositar a políticos millones que conscientes que son del robo, de la corrupción de este país, del sudor de los dominicanos. Políticos con 3.000 millones, 5.000, 2.800. Apenas con 6 años en gobierno. Lo que nunca se ha ganado un empresario. Y ellos formar parte de eso. Y aceptarlo. Por último, quiero agregarle a los políticos que uno de los daños que más ustedes están causando, los empresarios, a su propia ejecución y beneficio colectivo, incluyendo las iglesias católicas y evangélicas, porque para el gobierno eso no existe, es que los empresarios dependen, y el país, y más los empresarios, del 100% del trabajo, el sudor, el sacrificio de los dominicanos en el exterior. No le han puesto atención los empresarios, lo que significa el esfuerzo del trabajo de nuestros dominicanos en el exterior. Dominicanos que a medida que han aumentado los años han ido aportando más al PIB de esta República Dominicana. Dominicanos que en los últimos años ha ido creciendo la remesa de una manera vertiginosa. 77% en los últimos 8 años, del 2010 al 2018. Y no solo eso, con un incremento porcentual anual de más del 7.45% en lo que va de este año. Con una proyección de más de 7.000 millones de dólares que entrarían como consecuencia de la remesa a la República Dominicana, en su gran mayoría desde los Estados Unidos de Norteamérica, un gran por ciento, 9-7% desde España y otro por ciento también significativo de Italia, Holanda, Suiza, Panamá, Puerto Rico, Francia, Canadá, es lo que conforma, incluso hasta de Haití, lo que conforma la gran cantidad de dinero que ustedes, los empresarios, utilizan para sus bienes y servicios importados. Incluso las iglesias, grandes beneficiarias del diezmo de los dominicanos, muchos de ellos provenientes del envío de sus remesas que reciben desde los diferentes países del mundo, especialmente de los Estados Unidos, y que los dominicanos llevan a las iglesias. Por tanto, son beneficiarios todos, en gran medida. La venta de los inmuebles y de los bienes de consumo masivo que hacen los empresarios en República Dominicana no es como consecuencia del presupuesto de la nación. En gran medida es de los envíos de las remesas a los dominicanos, que ese dinero lo convierten en compra de bienes y servicios. Alrededor de 19.9 millones de dólares entran a República Dominicana diariamente
como consecuencia del envío de la remesa. Casi 20 millones de dólares diarios. Dinero que en gran medida entra al mercado cambiario y por lo tanto los principales beneficiarios son los empresarios para hacer pago de sus facturas en el exterior. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas que hacen los dominicanos, que se levantan, no importa el frío, no importa la lluvia, no importa las circunstancias, envían su dinero hacia acá y por consiguiente también aportan en gran medida a lo que es el aumento del turismo en el país y por lo tanto los ingresos que entran como fruto del turismo en nuestro país también forman parte de los dominicanos en el extranjero, que vienen a vacacionar, que mandan familia, que van a los hoteles, que le pagan hoteles a los dominicanos que viven aquí. Entonces, la mayor consolidación de bienes económicos que entra al país en materia del dólar y del euro lo generan los dominicanos. Sin embargo, los empresarios que se sientan con el presidente Medina, el CONE, y que lo han visitado no sé cuántas veces en este año, no le han dicho al presidente Medina que hay un impuesto por medio de un decreto firmado por él el 4 de diciembre del 2017, que es el 430-17, que autoriza a la Dirección General de Impuestos Internos a que los dominicanos que viven en el exterior sean extranjeros, que tengan que pagar dentro del vuelo que compran $10 para beneficio de esta economía, con la supuesta intención de que le serían devueltos. Eso es robo. Porque la dificultad que puede tener un dominicano después que paga $10 para que este sistema de este país, corrupto por naturaleza, le devuelva sus $10. Solamente en diciembre de este año pasado entraron más de 3 millones de dólares que no se le devolvió a los dominicanos. ¿Por qué no los reclamaron? El sector empresarial sabe perfectamente que ese decreto existe y que es un abuso y que el cobro del impuesto excesivo que tienen las líneas aéreas al boleto para los dominicanos que vienen también es abusivo. ¿Cómo puede ser que el sector empresarial, beneficiario directo del trabajo de los dominicanos en el exterior, no se pronuncien a favor de ellos y le permitan a este gobierno y a Magín Díaz mantener el decreto 430-17 que debió ser transitorio? Porque no es una ley avalada por el Congreso para imponer ese impuesto. Y ustedes callan y lo saben, que están golpeando a los dominicanos, sustentadores de la economía y de los beneficios de ustedes. Porque si los 7,000 millones de dólares no entraran a este país, ¿con qué comparan ustedes, empresarios? ¿Qué genera el gobierno en materia de exportación para tener divisa? Para que ustedes puedan tenerla. ¿Quiénes sustentan que el deslizamiento de la moneda esté ahora todavía en 52 y no esté en 150 o 200? Si eso más de 7,000 millones, más lo que aportan por turismo ellos, no llegara a este país, ¿dónde estaría la moneda para ustedes invertir y comprar empresarios? ¿No se han dado cuenta qué tan importantes son nuestros dominicanos en el exterior y que nadie habla de ello y que en el Congreso nadie se refiere? Ninguno de los partidos, irresponsables todos. ¿Por qué yo estoy dispuesto a ir al Congreso de la República Dominicana? Para que esas injusticias puedan desistir de una vez y para siempre. ¿Qué resulta tan maligno para una sociedad y para esos dominicanos, casi 3 millones que viven fuera de este país, en los Estados Unidos, especialmente de Norteamérica y en toda Europa? Ver cómo el director general de Impuestos Internos le dice a este país que las empresas del señor César Peralta, Emilio Peralta, el abusador, no pagaban impuestos 20 años robándose el dinero del pago de impuestos.
a la vista y el conocimiento de él y del gobierno y de los gobiernos anteriores. Sin embargo, el señor Magín Díaz es el auspiciador de que se le cobre $10 a los dominicanos que honradamente pagan sus impuestos para envío de dinero, para lo que consumen sus familiares, para lo que consumen ellos cuando vienen. A ellos no, Magín Díaz y gobierno y empresarios no merecen que se les retire el asqueante decreto 430-17 que le obliga a no ser dominicano, sino extranjero, porque eso se carga una tarjeta de turismo. Usted siendo dominicano tiene que pagar tarjeta de turismo en su mismo país. ¡Qué aberración más grande esa! Algún día los empresarios entenderán, y este gobierno y el que venga, que el día que los dominicanos en el exterior, responsables de la estabilidad económica, no de remesas, de la estabilidad económica de este país, sin ello estuviéramos en otra guerra civil, porque no hubiera condiciones para comprar bienes y servicios por la tasa del dólar, y ellos la sustentan, y es a ellos a quien ustedes, empresarios, iglesias y gobierno, no son capaces de pensar en ellos. El día que esos dominicanos y se están organizando, se va a sentir cuando cojan un día o una semana sin enviar remesa a la República Dominicana. Estamos hablando de que diariamente a este país están entrando 19.9 millones de dólares como consecuencia de la remesa. El día que no entra a este país 19.9 millones de dólares, ¿qué hará el Banco Central y el señor Valdealbizu? ¿Qué harán los empresarios? ¿Qué hará el gobierno para el pago de amortizaciones de deuda? ¿Y qué haremos todos nosotros? El día que ellos decidan hacer eso, entonces el país entenderá que los dominicanos en el exterior son la razón del equilibrio económico de la República Dominicana.